Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy vamos a hablar de una de las oraciones más poderosas de la Biblia. La oración que cambia no solo la historia de una familia, sino la historia de todo el pueblo de Israel. Sean muy bienvenidos a nuestro especial del Día de las Madres en Ramá, la ciudad de Ana, la madre del profeta Samuel. Vamos a conocer a fondo su historia y la de este lugar tan especial y entender cómo una madre puede cambiar el destino de toda una nación. Entonces, si están listos, vamos a empezar. Estamos dentro del Parque Arqueológico Nevi Samuel y aquí se encuentran los restos de dos ciudades bíblicas, Mitzpah y Ramá. Y justamente en Ramá comienza nuestra historia del día de hoy, porque en una casa no muy diferente a esta, en algún lugar cercano a nosotros, vivía una familia. La familia de Elcaná con sus dos esposas, Ana y Penina. Tenemos que recordar que en esa época de la que estamos hablando, hace más de 3000 años, la poligamia, es decir, tener más de una esposa, tener más de una mujer, era una práctica que existía dentro del pueblo de Israel. No era la mayoría, pero sí sucedía. Y justamente Elcana y sus dos esposas vivían aquí, en esta área. Y el gran sueño de la vida de Ana era ser madre. Era lo que más quería en su vida, pero ella era estéril. Y Penina, la otra esposa, era exactamente lo contrario. Penina tenía varios hijos. Entonces imaginen cómo era la dinámica dentro de su casa. Ahora vamos a entrar en una de estas casas antiguas para entender mejor cómo era la vida de ellas en aquella época. Vengan conmigo. Ana llevaba consigo en su día a día una tristeza muy grande por el hecho de no poder tener hijos. Pero en el momento en que ella entraba a su casa, se encontraba con su esposo y con el gran amor que él sentía por ella, pero también se encontraba dentro de su propia casa con la segunda esposa, con Penina. Y Penina se empeñaba en molestar y atormentar a Ana, justamente por el hecho de que ella no tenía hijos. Entonces ese dolor lo llevaba consigo y Penina siempre estaba ahí para pincharla y recordárselo. Y por eso ella no tenía un momento de paz ni siquiera dentro de su propia casa. Y aún con ese vacío dentro de ella, Ana jamás pierde su fe. Y ella y toda su familia subían a Silo todos los años. Silo entonces era la capital del pueblo de Israel, la capital de las 12 tribus, porque ahí estaba el tabernáculo. El mismo tabernáculo que había sido construido por Moisés al pie del monte Sinaí, que había vagado y viajado junto con el pueblo por siglos, estaba entonces en Silo. Y dentro del tabernáculo estaba el arca de la alianza. Y dentro de ella los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció y también el maná. Y ellos llevaban sus ofrendas y regresaban aquí a su casa en Ramá. Y ellos hacían esto año tras año. Vean qué impresionante lo que se encontró aquí en las excavaciones arqueológicas. Detrás de nosotras hay una gran fábrica de vino y en un momento vamos a ver cómo este lugar se conecta con la gran oración de Ana. Pero ahora vamos a entender cómo funcionaba esta fábrica. Esa parte del fondo es donde se colocaban las uvas y se pisaban con los pies descalzos. La idea de esto es que primero
el zapato no es lo más limpio del mundo, pero también porque la suela del zapato, al ser más dura, podía romper las semillas y volver todo ese jugo amargo. Entonces las personas pisaban descalzas y el jugo iba escurriendo hasta ese agujero grande. Ahí el jugo se acumulaba y lo pasaban a jarras para que fermentara. Y aquí en la parte de abajo vemos justamente esos agujeros donde se colocaban las jarras. Aquí se podía producir jugo de uva, pero también se producía vino, jugo de uva fermentado, es decir, vino alcohólico. Esa es la conclusión de los arqueólogos. Y el tiempo seguía pasando y llegó una vez más la época de subir al tabernáculo para celebrar las fiestas del Señor. Eucaná y sus esposas prepararon todo, la comida, la bebida, y fueron a Silo. Hicieron sacrificios, las ofrendas, todo lo que debían hacer según la ley. Y regresan a su campamento al lado de Silo. Sin embargo, el dolor y el sufrimiento de Ana, ese vacío que ella sentía dentro de sí, no desaparecía. Y entonces ella decide volver al patio del tabernáculo, pero esta vez sola. Y entonces ella toma toda su alma y comienza a orar a Dios. Una vez, después de que habían comido y bebido en Silo, Ana se levantó cuando el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a una columna del templo del Señor, y Ana con amargura de alma oró al Señor y lloró. Ella hizo un voto diciendo: Señor de los ejércitos, si de verdad miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva y le das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana continuaba orando delante del Señor y el sacerdote Elí comenzó a observar el movimiento de sus labios, porque Ana solo hablaba en su corazón, sus labios se movían, pero no se oía ninguna voz. Y Ana seguía allí orando con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Y Elí, el sacerdote, al mirarla, no entiende lo que ella estaba haciendo y piensa que estaba borracha. Y por eso le dice: ¿hasta cuándo seguirás embriagada? Deja el vino. Y vean qué interesante, justamente en la ciudad donde ella vivía, había grandes producciones de vino. Entonces sabemos que era una costumbre de la época. Pero Ana le explica que ella no bebió nada alcohólico, ni vino, ni otras bebidas. Todo eso venía de lo más profundo de su alma por causa de su angustia y sufrimiento. Y Ana le dice las siguientes palabras al sacerdote ahí: solo estaba derramando mi alma delante del Señor. No piense que su sierva es impía. Estuve orando así hasta ahora porque mi ansiedad y mi aflicción son grandes. Entonces él dijo: vaya en paz y que el Dios de Israel le conceda lo que usted pidió. Ana respondió: que yo pueda encontrar favor ante sus ojos. Entonces ella siguió su camino, comió algo y su semblante ya no estaba triste. Ana no derrama vino, sino que derrama su alma delante del Señor. Ella ora de una manera nada tradicional para el pueblo de Israel en aquella época. Ella ora de todo corazón, moviendo los labios, pero en silencio. Tanto es así que hasta Elí no entiende lo que ella estaba haciendo. Pero sí, quien entiende todas las intenciones de su corazón fue precisamente Dios. Y Dios escucha esa gran oración, esa gran intención que ella tenía, y Dios responde a su oración.
Y poco tiempo después de tantos años de espera, finalmente ella queda embarazada. Y ella da a luz al niño y lo llama Samuel. En hebreo se pronuncia Shmuel, que significa Dios escuchó. Justamente porque ella le pide a Dios y Dios escucha su oración. Dios atiende la oración de Ana, pero Ana también cumple su parte, ella mantiene su palabra. Pues si ustedes recuerdan, en la oración que acabamos de escuchar, ella promete que si Dios le daba un hijo, ella dejaría a ese hijo dedicado a Dios. A ella le gustaría tenerlo por algunos años, criarlo en la primera infancia y después entregarlo al tabernáculo, y ella hace exactamente eso. Y después de algunos años, ella lleva al niño Samuel al tabernáculo, donde él crece y después se convierte en el gran profeta Samuel, y sobre él también vamos a hablar dentro de un momento. Pero la historia de Ana no termina con el nacimiento de Samuel. Al contrario, por su fe y por cumplir su palabra, ella sigue siendo bendecida. Y ella no solo tiene a Samuel, sino que tiene 3 hijos más y 2 hijas. Una mujer estéril que durante años y años soñó con ser madre. Ella tiene en total 6 hijos. Y uno de ellos es uno de los más grandes profetas y jueces de la Biblia, el profeta Samuel. Ahora vamos a hablar un poco sobre el hijo de Ana, sobre el gran profeta Samuel, que creció dentro del tabernáculo junto a la presencia divina. Tenemos que recordar que la presencia de Dios estaba sobre el propiciatorio, sobre el arca de la alianza entre los querubines. Y en ese lugar tan especial Samuel crece. Y entonces él crea una conexión muy especial con Dios y se transforma en uno de los más grandes profetas de la historia de Israel. Pero él tiene algo diferente de la mayoría de los profetas. Él era un profeta errante. Él caminaba de ciudad en ciudad, pasaba entre las tribus, entre la gente y conectaba a todos con Dios. Samuel viajaba de norte a sur de Israel por toda la región, pero nunca perdió su conexión con Mizpa e Ramá, su ciudad de origen, de él, de su madre y de su familia. Pero nos gustaría ahora entender por qué el profeta Samuel es considerado tan importante. Primero, porque además de ser profeta, también era juez. ¿Qué significa eso? En esa época, cuando Samuel nació, todavía no había un rey sobre todo Israel, y sí quienes ayudaban a cuidar al pueblo eran los jueces. Entonces él tenía una función más política y gubernamental, que era la de ser juez, pero también él tenía una parte de conexión con Dios, que era justamente ser un profeta. Entonces él, como juez y como profeta, ayuda a unificar a las 12 tribus, justamente por el hecho de que él viajaba de un lugar a otro, tenía contacto con las 12 tribus de Israel. Él ayuda a unificarlas. Y poco tiempo después, cuando llega el momento, él unge a los 2 primeros reyes de Israel, el rey Saúl y el rey David. Está escrito en la Biblia que cuando Samuel llega al final de sus días, es sepultado en su casa. Es decir, en su ciudad de origen, aquí en Ramá. ¿Y dónde está la tumba de Samuel? Justamente aquí abajo, y sobre su tumba fue construida esta iglesia. Ese edificio colosal que vimos desde lejos es una iglesia construida sobre su tumba. Y ahora vamos a entrar y ver al profeta Samuel, el hijo de Ana. Vengan conmigo.
Allá al fondo ya vemos una parte de la tumba del profeta Samuel y al frente un grupo de mujeres orando a Dios. Creo que es muy bonito ver a las mujeres y madres de Israel orando y con una fe tan grande como la que había en la época de Ana. En Israel, la oración de Ana es considerada un ejemplo de fe. Y aprendemos de ella cómo podemos orar a Dios. Vimos cómo ella oró con sinceridad y dolor en el alma. Y aunque fue provocada continuamente por Penina y no veía una respuesta inmediata a sus oraciones, ella siguió buscando a Dios año tras año. Y cuando ella hace su oración a Dios, no lo hace de manera pública y llena de palabras, sino que oraba en silencio, porque su oración era solo para Dios y ella sabía que Él la escucharía, no por las palabras que salieran de su boca, sino por lo que venía de dentro de su corazón. Y como Ana, cada uno de nosotros conoce las angustias de su propio corazón, y también podemos orar a Dios en silencio, derramar nuestro corazón y también ser escuchados por Él. Desde este lado podemos ver aún mejor esta gran construcción hecha por los cruzados en la Edad Media. Y fue hecha precisamente para reforzar la señalización de la tumba del profeta Samuel. Pero quien también vive y termina sus días aquí en Ramá es Ana. Y entonces, ¿dónde está señalada su tumba? En ningún lugar. En las excavaciones arqueológicas aquí alrededor se encontraron varias tumbas bonitas excavadas en la roca del periodo israelita, que es justamente la época de Ana. Sin embargo, no sabemos cuál de ellos o si alguno de ellos es realmente de Ana. No sabemos dónde está su tumba, pero sí hay un lugar aquí marcado a nombre de Ana. Este lugar se llama la Fuente de Haná. Miren aquí conmigo. Vean que está marcado aquí en hebreo, en árabe y en inglés. El manantial de Haná, la naciente de Haná. Haná es el nombre, la pronunciación correcta en hebreo que significa la gracia de Dios. Entonces vamos juntos ahora a conocer la fuente de la gracia de Dios, la fuente de Haná. Vengan conmigo. Vemos aquí la fuente de Haná, el manantial de Haná. Sabemos que esta es una de las principales fuentes de agua que estaba aquí alrededor de Ramá. Y también sabemos que en el periodo bíblico, la función, el trabajo de venir a buscar agua para sí misma y para su familia era principalmente una tarea de mujeres. Y por eso hay una buena probabilidad de que Ana misma haya venido aquí con su jarra a buscar agua para sí misma, para Samuel y para toda su familia. Y hay un manantial de agua pura aquí al fondo y es llevada por este canal hasta las pequeñas piscinas que están al frente. Y todo esto está de esta manera desde los tiempos bíblicos. Y vean qué poético, incluso emocionante lo que sucede aquí en Ramá en los días de hoy. Samuel, el gran profeta, es recordado por su sepulcro. Las personas que quieren venir aquí a conocer algo físico de Samuel vienen principalmente para ver el sepulcro, el lugar del final de su vida. Pero aquellos que quieren venir aquí a la tierra mala a recordar a Ana, ¿a dónde vienen ellos? Justamente a un manantial de agua, a una fuente de vida. Estamos en una región donde la mayor parte del año no llueve. Si no hay agua, literalmente no hay vida en este lugar. Y por eso Ana, que durante años el mayor sueño de su vida era ser madre, era traer vida a este mundo,
gracias a su fe y a su determinación. Incluso haciendo a veces cosas que no eran tan tradicionales, hasta Elí, el sacerdote, se sorprende de la manera en que ella ora a Dios. Pero ella sabía que oraba con todo su corazón, que estaba derramando su alma delante de Dios, y Dios la escucha. Y ella se convierte en una fuente de vida, no solo para Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel, sino también para otros 5 niños. Y a pesar de que hace el gran sacrificio de entregar a Samuel para que pueda crecer en el templo, como ella había prometido, los otros 5 hijos crecen junto a ella. Y gracias a su fuerza y a su fe, no solo se cumple sus sueños, sino también se cumple la promesa de todo el pueblo de Israel. Porque gracias a Samuel también vienen los reyes de Israel, Saúl, David y después también Salomón y muchos otros. Entonces vean cómo una oración cambió la historia de toda esa nación y la oración principalmente de una madre. Y por eso en el día de hoy, que es el Día de las Madres, decidí venir a este lugar tan especial y más que eso, terminar nuestro día aquí en esta fuente de agua, en esta fuente de vida, para recordar a todas las madres del mundo que traen vida a este mundo y que también con mucho esfuerzo ayudan a sus hijos a crecer. A veces, aunque sea difícil, porque estoy segura de que no fue nada fácil para Ana entregar a su hijo al tabernáculo. Pero ella sabía que ese era su compromiso con Dios. Esa era la fe y ella tuvo fe desde antes hasta los últimos días de su vida. La vida que sucedió aquí. Y por eso quiero desear un feliz Día de las Madres a todas las mamás que nos están viendo. A todas las familias y también en especial a mi mamá Bettina, que es un poco más tímida, así que normalmente no aparece aquí frente a las cámaras. Pero ella realmente ha estado aquí desde el primer día del canal y de toda mi vida, realmente apoyándome, dándome fuerzas y ayudándome a cumplir de verdad mis sueños. Y este día realmente es especial para mi mamá. Para mi abuela Yara, para mí con mis 2 niños hermosos, Yair y Benjamín, y realmente quiero desearles a todas ustedes, a todas las mamás del mundo, Yom Samer, feliz Día de las Madres. Desde la Tierra Santa, un beso y hasta la próxima semana.